Hola a todos. Hoy tenemos un verdadero misterio económico entre manos y los datos que vamos a analizar están, francamente, fascinantes. Vamos a examinar con lupa las cifras de inflación de Ibagué desde abril de 2025 hasta abril de 2026. Es una historia loquísima de extremos, choques repentinos y un salto en el costo de vida que sacudió el bolsillo de miles de familias. Así que, sin más rodeos, vamos a los datos. Bueno, entremos de lleno en esto. Esta es la gran pregunta que guía nuestro análisis de hoy. Imagínense en una ciudad que, durante meses, se vendió con orgullo como este refugio súper económico en el centro del país. Era el lugar ideal para vivir por sus costos estables y predecibles. Pero, de repente, a principios de 2026, ¡pum!, la capital del Tolima salta al primer lugar nacional en carestía mensual. Entender exactamente qué pasó aquí nos va a revelar muchísimo sobre cómo funciona realmente la economía local. Empecemos con la primera parte de esta historia. ¿Cómo pasamos de la estabilidad total a la cima del ranking? Para entender el tamaño de este golpe, hay que mirar dónde estábamos parados. Y el contraste es brutal. Durante casi todo el 2025, Ibagué fue literalmente un oasis de tranquilidad. Mientras el país entero cerraba el año con una inflación promedio del 5.10%, Ibagué estaba casi un punto completo por debajo, con un 4.15%. Estamos hablando de la quinta ciudad con menor inflación de toda Colombia. El alojamiento, la comida, todo estaba súper moderado, lo que le daba a la región una ventaja competitiva enorme. Pero aquí es donde la trama se complica muchísimo. Vean esta gráfica. Pasamos de un diciembre increíblemente calmado, con apenas un 0.10% de variación mensual, a una explosión absoluta. Enero nos pega con un 1.75%, impulsado por ajustes de inicio de año, y luego marzo de 2026 marca un preocupante 0.99%. Ese pico de marzo no es un simple dato más, fue el número que coronó a Ibagué como la ciudad con la inflación mensual más alta de toda Colombia en ese momento. Rompió por completo la inercia que traían del año anterior. Así que pasemos al punto número 2 y busquemos a los culpables. ¿Cuáles fueron las causas de este tremendo salto inflacionario? ¿Qué encendió la chispa? Bueno, los datos muestran claramente tres grandes factores detrás de esta montaña rusa. No fue una sola cosa, fue más bien la tormenta perfecta. Primero, un aumento histórico del 23% en el salario mínimo legal para 2026, lo que sacudió la estructura de costos de todo el mundo. Segundo, choques climáticos, específicamente un frente frío que castigó severamente al sector agrícola del Tolima. Y tercero, unos cuellos de botella logísticos impresionantes. Estos tres elementos chocaron exactamente al mismo tiempo a principio de año, asfixiando la economía local. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es este concepto, la indexación. Ese aumento salarial del 23% no solo puso más plata en el bolsillo de algunos, sino que activó una reacción en cadena totalmente automática. En Colombia, muchísimos contratos como los arriendos de vivienda, los servicios y los colegios se ajustan en automático según la inflación y el nuevo salario mínimo. Como Ibagué depende tanto de los servicios, este ajuste se fue directo a los costos operativos de las empresas y, en consecuencia, directo a los precios que todos pagamos como consumidores. Y si desglosamos los números, vemos exactamente dónde dolió más en ese pico de marzo. Los alimentos frescos subieron un 1.27%, claro, por todo el tema de las cosechas dañadas y retrasadas. Los arriendos y la vivienda brincaron un 0.85% por la famosa indexación que acabamos de mencionar. Pero fíjense en los servicios de aseo, un 1.45% arriba. Como este es un sector que depende casi totalmente de la mano de obra, absorbió el golpe del nuevo costo laboral de forma instantánea. Esto nos lleva a nuestro punto 3, algo que no podemos ignorar, el enorme desafío de la línea. Y es que para entender a Ibagué hay que entender su mapa. Es la puerta de entrada al corredor de carga más crítico de toda Colombia. Miren esta línea de tiempo. A principios de 2026, el Frente Frío golpea la oferta de alimentos. Después, sufrimos cierres parciales en la vía Cajamarca-Calarcá por la construcción del puente Perales. Y para rematar, en abril caen los bloqueos campesinos en las vías. El resultado, un embudo logístico monumental. Los caminos llenos de arroz, frutas y verduras se quedaron atascados. Y en el mundo del transporte de carga, el tiempo perdido es dinero que se traslada derechito al precio del mercado. A todo ese caos logístico, súmenle esta cifra contundente, 16.205 pesos. Ese era el precio de un galón de gasolina corriente en Ibagué para mayo de 2026. Como el Tolima es un centro de acopio regional gigante, cuando subes el precio de los combustibles, le estás metiendo un sobrecosto directo a cada caja de productos que entra y sale de la ciudad. Es en esencia una prima de riesgo logístico que la región simplemente no puede esquivar. Pasemos a la cuarta parte. ¿Qué impacto tuvo toda esta locura macroeconómica en la vida real de los hogares?
Si dejamos de lado los porcentajes fríos un momento, encontramos un comportamiento humano súper curioso que los analistas llaman un efecto Giffen a nivel local. En palabras muy sencillas, frente a la pérdida de ingresos, las familias tomaron muchísima precaución. Al volverse carísimo salir a comer o comprar ciertas cosas, la gente abandonó esas alternativas y se volcó en masa a cocinar en casa. Pero claro, al ir todos corriendo a comprar a plazas de mercado como la de la 21, la demanda de los productos básicos se disparó de golpe y paradójicamente hizo que esos alimentos esenciales se volvieran todavía más caros. Y el mejor ejemplo, el termómetro de la calle, es nuestro querido corrientazo, el almuerzo básico de los trabajadores. En 2025 podíamos comerlo por unos 15,000 pesos promedio, pero para inicios de 2026 dio un salto dramático a 18,500 pesos. Subió muchísimo más que la inflación general, empujado por unos ingredientes carísimos, arriendos por las nubes y nóminas más altas para los restaurantes. Y fue precisamente este golpe el que obligó a tanta gente a cambiar por completo sus hábitos y volver a la cocina. Esta frase, que sale directamente de los análisis de nuestras fuentes, da justo en el clavo. Ser un nodo logístico, estar tan cerca de las vías principales, es un arma de doble filo para Ibagué. Dinamiza el comercio increíblemente cuando todo fluye, por supuesto, pero al mínimo choque de transporte nacional, la ciudad recibe el impacto de frente. Su ubicación la dejó sumamente vulnerable en esta temporada. Fíjense en cómo se reparte el índice de precios al consumidor. Solo la vivienda pesa un 33% del gasto total. Si a eso le suman la comida, estamos hablando de que casi todo el presupuesto de un hogar, sobre todo en la clase media y baja, está amarrado a las dos cosas que más subieron de precio. Entonces, aunque el salario nominal subió ese histórico 23%, no se sintió porque la inflación en estos rubros se comió casi por completo ese poder adquisitivo extra. Lo cual nos lleva a nuestro quinto y último punto, las soluciones y hacia dónde vamos desde aquí. Ya vimos el problema, ahora hablemos de estrategias. Para los gobiernos locales, la ruta de adaptación es clara. Primero, la alcaldía tiene que llegar a acuerdos urgentes con los productores para estabilizar los precios en el mercado. Segundo, es vital revisar las tarifas de servicios públicos con un enfoque social. Tercero, hay que meterle fuerza a los bancos de alimentos para proteger a las familias más vulnerables. Y cuarto, pensando a largo plazo, el Tolima necesita volverse más independiente en su agricultura, mejorando infraestructura para no depender tanto de lo que viene de afuera. Pero a nivel de calle, nosotros también tenemos que adaptarnos. Para las empresas locales, la recomendación es profesionalizar el servicio al cliente para no perder ventas y optimizar la energía al máximo para mitigar esos costos operativos. Y para los hogares, la clave absoluta está en diversificar donde compramos, buscar siempre la opción más económica y, muy importante, tratar de abrir espacios de negociación en los contratos de arrendamiento para que la indexación no nos pegue tan duro. Y quiero cerrar este análisis con un dato que, francamente, nos deja pensando a todos. A pesar de toda esta pesadilla de precios altos, el desempleo en Ibagué bajó al 12,3% en el primer trimestre de 2026. Es decir, hay un dinamismo importantísimo en el mercado laboral. Y aquí está el verdadero rompecabezas económico para lo que queda del año. Bajar la inflación va a requerir tasas de interés altas para enfriar el consumo. Así que, ¿lograrán las autoridades estabilizar el costo de vida sin apagar todo este impulso que ha estado generando empleo? Es un equilibrio súper delicado. Veremos qué nos dicen los datos en los próximos meses. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación y hasta la próxima.